La Secretaría de Gobernación, o la secretaria de Gobernación, mejor dicho, Rosa Isela Rodríguez, dijo en su cuenta de X que las autoridades mexicanas han sostenido en lo que va de esta administración, 316 reuniones con organizaciones de transportistas, 316, y más de 200 reuniones con agricultores. Estas 200 tan solo en las últimas 3 semanas, 200 reuniones en 3 semanas para resolver las demandas que llevaron este lunes a un nuevo paro en las carreteras de varios estados del país. Con más, Valeria León. El mega bloqueo convocado principalmente por transportistas de México, llamado en 25 estados, empezó a surtir efectos la mañana de este lunes. Fue el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, quien habló sobre las principales afectaciones. Nos han reportado afectaciones a la movilización en 4 estados de la República. En Chihuahua en 2 puntos, en San Luis Potosí en 1 punto, en el Estado de México en 6 puntos, y ahí son fundamentalmente transportistas más que productores agrícolas. Y en Zacatecas hay un corte intermitente. Y es que a las 11 de la mañana, hora local, aquí dentro de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, se dio una conferencia de prensa con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien llamó al diálogo e insistió que en múltiples ocasiones se han reunido con los líderes transportistas quienes llamaron a este bloqueo. Por supuesto, rechazaron que estén bloqueando las carreteras y afectando a la ciudadanía y dijeron que están abiertos a retomar este diálogo. Pero que haya un bloqueo que ponga en riesgo la vida, la integridad de un enfermo, por ejemplo, que venga en una ambulancia, creo que es muy grave. Entonces nosotros tenemos que hablar, que convencer, que persuadir a las personas que están del otro lado y utilizar los elementos que tengamos que utilizar para convencerlos. Mientras que a esta mega protesta y bloqueos carreteros también se unió parte del sector agrícola. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, son 2 de las 11 organizaciones con quienes mantuvieron un diálogo que decidieron irse a estos bloqueos. Y es que este sector agrícola, ellos lo que están exigiendo es que se les dé un precio justo por el grano de maíz y que no se incluyan los granos básicos dentro de la negociación del Tratado de Libre Comercio que mantiene México, Canadá y Estados Unidos y que se renegociará para este 2026. Entonces no es que están bloqueando porque no haya diálogo, hay diálogo. Sin embargo, los transportistas han acusado que durante semanas de diálogo con el gobierno federal no se ha parado la extorsión ni la inseguridad en las carreteras, su principal reclamo que llevó a este mega bloqueo de este lunes. Valeria León, CNN, Ciudad de México. Vamos a enfocarnos en estos bloqueos que se han dado en esta jornada por razones de la seguridad, la inseguridad, las extorsiones y los asaltos. Me acompaña esta noche Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, gusto saludarte. Déjame decirte que la medida del éxito, me parece a mí, no puede ser el número de reuniones que reporte el gobierno con los inconformes. Solamente con los transportistas, desde que comenzó el gobierno de la presidenta Sheinbaum, están hablando de 316 reuniones. Dar ese dato implicaría que el gobierno no ha logrado nada y más allá de estas reuniones lo que pareciera que quieren los transportistas son acciones. Pero ¿qué dicen los datos, la estadística dura sobre este flagelo en las carreteras para los transportistas de México? Querida Gabriela, un gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Pues efectivamente, uno de los vicios que existe dentro de la política pública es que considerar que el número por sí mismo es suficiente para hablar de un resultado. Es decir, yo me reúno todas las mañanas o todas las mañanas tenemos las juntas de seguridad y ya por eso se está atendiendo el problema. En realidad la situación es mucho más compleja.
porque en las carreteras de nuestro país hay zonas que están abiertamente controladas por la delincuencia y otras en donde la misma autoridad extorsiona. Si pensamos que simple y sencillamente la cantidad de armas y efectivo que cruzan desde los Estados Unidos hacia México, o el tema, por ejemplo, del huachicol fiscal, es decir, esta importación ilegal de hidrocarburo que luego se distribuye a lo largo del país, pues es impensable que no ocurra si no hay algún tipo de colaboración y colusión entre autoridades y grupos delictivos. Los números sobre la extorsión en general nos hablan de un incremento importante de la extorsión en los últimos prácticamente 9 años. Es uno de los delitos que no se ha logrado frenar en ya 3 administraciones, hacia el final de la administración del presidente Peña, del presidente López y ahora con la presidenta Sheinbaum. Y en el caso de robo a transporte en carretera se habla de aproximadamente 70 casos por día, lo que es una cantidad muy importante. El problema es que no hay una numeralia oficial en el caso del robo a transporte de carga, como sí lo hay para la extorsión y para otros delitos. Ok, en el día a día un transportista no necesita llegar al centro de la ciudad a reunirse con la Secretaría de Gobernación, sino que en esas 300 reuniones lo que necesita es que en las carreteras haya un cambio. ¿No es así? ¿Cuánto se ha modificado a partir del dato duro de lo que está ocurriendo en las carreteras del país la estrategia del gobierno federal? A ver, lo que pasa es que efectivamente hay una puesta en marcha de una estrategia para combatir el robo en carretera. El problema es que esa estrategia no está acompañada necesariamente de los recursos suficientes para poder implementarla. De hecho, en muchas carreteras podemos ver a las patrullas de la Guardia Nacional, pero las vemos estacionadas, no las vemos en movimiento, no las vemos patrullando, porque no tienen suficiente gasolina. Por ende, pues la carretera, por ejemplo, la México a Puebla o la que va hacia Veracruz o las que va hacia Querétaro y luego San Luis Potosí y hasta llegar a la frontera, pues son carreteras particularmente inseguras para los transportistas porque hay tramos en donde la autoridad no está. El crecimiento, según lo que denuncian las propias organizaciones, e insisto, porque no hay datos oficiales públicos que nosotros tengamos conocimiento y que podamos comparar contra otros datos del pasado, nos habla de un crecimiento de entre el 20 y el 25% de diario de este delito, que es altísimo. Oye, pero si no se tiene un dato duro o no se entrega por parte de la autoridad, pero en la semana hay una sesión dedicada a todo el tema de la seguridad, ¿qué representa, digamos, la ausencia de esa información? De hecho, nosotros como organización llevamos años pidiéndolo y aquí hay uno de los problemas importantes de cómo registran las fiscalías, porque en algunos casos, por ejemplo, si lo que ocurre es la pérdida de vida del chofer, la desaparición del chofer, la privación ilegal del chofer, pues esos delitos son delitos que priorizan la carpeta de investigación. Entonces aparecerá el homicidio, aparecerá el secuestro, aparecerá la desaparición, aparecerá la lesión dolosa y no el robo a transporte de carga. Si lo que roban es el vehículo, aparecerá el robo de vehículo y no el robo de la carga. Es decir, el problema es qué deciden las fiscalías registrar. Por eso nosotros cuando hemos hecho minería de datos nos encontramos con tantas dificultades. De hecho, en un primer estudio que hicimos en 2014 ya teníamos este problema. Nos acercamos a la autoridad, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y no logramos que se creara la numerología relativa al feminicidio, relativa a otros delitos, la violencia familiar, etcétera. Pero en el caso específico del transporte de carga fue imposible porque hay una deficiencia a la base de las fiscalías y de la Fiscalía General de la República, porque hay que recordar que la mayor parte de robos no ocurren en carreteras locales, sino en carreteras federales que son de responsabilidad de la Fiscalía General de la República.
Oye, bueno, pues ojalá no haya que contar otras centenares de reuniones con los transportistas y sí tener alguna, sí, claro, porque no ha sido medida, si el éxito fuera con centenares de reuniones, hombre, que le agreguen, pero por lo visto parece que este tema está señalando además otro gran problema de debilidad institucional cuando hablamos de proteger a los transportistas en las carreteras del país. Francisco, gusto saludarte, gracias por el análisis. Encantado, querida Gabriela.